Hola jóvenes, esta es la práctica número 4 del tercer parcial, viene siendo la práctica número 8 del programa de CONALEP. El título de la práctica es Configuración básica de un switch y administra el sistema operativo iOS del switch siguiendo procedimiento. El propósito: crea una configuración básica del switch que incluya un nombre, una dirección IP, siguiendo procedimiento para su operación. El material son dos estaciones de trabajo, un switch, un cable directo, un cable de consola. Recuerden, ya les he comentado que en este caso el cable de consola para nosotros no es importante porque lo estamos haciendo a través de un simulador. Si tuviéramos físicamente los componentes, sí lo ocuparíamos. La duración estimada son 2 horas, pero realmente esta práctica se va a llevar más tiempo, ya que sí está un poquito larga. Yo ya la desarrollé para tratar de agilizar, de hacer un poquito más corto este video, que no quede muy largo. Los objetivos de aprendizaje de esta práctica: al terminar ustedes deben saber cablear la red según el diagrama de la topología, borrar una configuración existente en el switch, examinar y verificar la configuración predeterminada, crear una configuración básica del switch que incluya nombre y una dirección IP. El nombre pues ya lo hicieron ustedes en la práctica anterior. También crear la topología, también ya lo hicieron. Borrar la configuración, también ya lo hicieron. Lo que no han hecho es poner una dirección IP a un switch. Lo han hecho a un router, pero no a un switch. Recuerden que el switch trabaja en la capa 2 del modelo OSI. Normalmente un switch no trabaja con direcciones IP, solamente trabaja con direcciones MAC. Es la forma que tiene él para distinguir las computadoras de la red local, ¿no? Ya que no es un dispositivo que te mande hacia una red de área amplia, ya que eso lo tiene que hacer un router, no un switch. Pero se puede configurar una dirección IP en un switch a través de un apartado que vamos a empezar a ver el día de hoy. Es la introducción nada más, que son las redes virtuales locales, las VLAN. Más adelante se va a profundizar un poquito más en otras prácticas que son las redes virtuales, pero básicamente les digo que las redes virtuales vienen siendo las subredes aquí en este sistema operativo de iOS. Recuerden que nosotros creamos las subredes para segmentarla y disminuir el tráfico de la red a través de la máscara de su red. Modificando la máscara de su red podemos crear esa división lógica dentro de una red física, ¿no? Aquí en iOS también se puede hacer a través de las VLAN. Puedes tú crear diferentes VLAN virtuales y meter las máquinas que tú quieras, las direcciones IP mejor dicho, y de esa manera tú segmentas o separas a las computadoras, aunque físicamente estén todas en un mismo lugar, ¿no? Y conectas a un mismo dispositivo, pero tú las separas para que no se puedan comunicar entre ellas, ¿no? Es un poquito lo que vamos a ver hoy, básicamente la pura introducción. También dice, debe aprender a configurar las contraseñas para garantizar el acceso a la interfaz de línea de comando. Ya lo vieron también ustedes en una práctica anterior. Configurar la velocidad del puerto del switch y las propiedades para una interfaz, eso no lo hemos visto. Configurar la seguridad básica del puerto del switch, tampoco lo hemos visto. Administrar la tabla de direcciones MAC, tampoco. Asignar las direcciones MAC estáticas, tampoco. Y agregar y mover host en un switch, eso ya lo hemos visto en la práctica anterior. Simplemente cambiar el cable entre una computadora y otra, ¿no? Entonces algunas cosas, repito, ya se han hecho en prácticas pasadas y otras son nuevas para ustedes. La topología es muy sencilla. Tenemos un switch y dos computadoras. Casi toda la práctica se va a desarrollar estando estos dos dispositivos conectados, el switch y lo que es la computadora, y al final se va a mover el cable de UTP hacia la computadora número 2. La tabla de direccionamiento ya se nos asigna aquí. No tenemos que crear la tabla nosotros, es una parte que nos ayuda. La dirección IP para la computadora 1, para la computadora 2 y para el switch. El switch, repito, va a tener una dirección IP y va a estar esa dirección IP asociada a una LAN virtual, la número 99. Aquí, si nos damos cuenta, la dirección IP que nos está dando en esta práctica es una dirección IP clase B, ya que la clase C que normalmente manejamos empieza en el 192 y aquí tenemos un 172. Pero si se dan cuenta ustedes, la están manejando como una clase C. Tenemos una máscara con 3 segmentos llenos a 8 bits, o sea, el 255 de cada segmento. Por lo tanto, la máscara me dice que esto es una clase C, pero realmente nosotros sabemos que no es, porque hay una tabla de rangos y este rango pertenece a la clase B, ¿no? La puerta enlace que se nos da aquí es esta. Realmente no la vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque la puerta enlace
es la dirección IP de un router, y si se fijan ustedes en esta práctica no tenemos ningún router, por lo tanto la puerta de enlace nomás está por tenerla ahí, pero realmente no tiene ningún significado en esta práctica porque no tenemos ni un router. La puerta de enlace, repito, es la dirección IP del router, del encaminador que nos da la ruta o el camino hacia la red de área amplia. Ok, la tarea número 1 va a ser cablear, borrar y cargar nuevamente el switch, reiniciar, ¿no? Entonces básicamente es crear la pequeña topología. Repito, yo ya lo hice en el Packet Tracer. Entonces esta es la evidencia. Lo primero con lo que deben de empezar ustedes es poniendo las computadoras y el switch, o si las computadoras no importa, y poniéndole nombre a cada uno de sus dispositivos. PC1 Moraila, PC2 Moraila, Switch 1 Moraila. Estos son los nombres externos. Empezando, ustedes los tienen que poner. Aquí yo los tengo en el Packet Tracer. Y otra cosa que tienen que hacer, que más adelante se los pides, ponerle también el nombre a su dispositivo. No necesariamente lo tienen que hacer a través de comando como lo hicimos en la práctica anterior. Simplemente váyanse aquí a la pestaña config de configuración y ahí pongan el nombre de ustedes al switch. Borren lo que tengan ahí, que va a ser switch, y pongan el S1 y su apellido. Automáticamente cuando hagan eso, aquí van a ver ustedes en la interfaz de línea de comando que tiene aquí en esta ventanita de abajo, cómo se ejecuta el comando de manera automática sin que ustedes lo escriban. Simplemente con poner esto aquí, ponerle su nombre y lo va a hacer. No necesitan, entonces, repito, ejecutar el comando. Vamos a suponer que yo aquí le cambiara el nombre y le pusiera S1 Martin. Si se fijan, automáticamente se movió acá la ventana de que se ejecutó el comando hostname S1 Martin. Yo lo puse acá, pero automáticamente, ok, le digo pásate del segundo nivel, pásate al tercer nivel y ejecuta este comando. Lo hizo de una manera muy sencillita. Le voy a poner Moraila como lo tenía. Repito, yo ya hice la práctica para avanzar porque es un poquito larga esta práctica, ¿no? Entonces ya le regresé el nombre a como estaba. Entonces ese es el primer paso que le pido que hagan ustedes. Le pongan el nombre a las computadoras, le pongan el nombre al switch de manera externa como está aquí y también de manera interna en la interfaz de línea de comando. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar que esa práctica es de ustedes. Después de eso me traigo la evidencia. Aquí le estoy dejando yo la palabra evidencia para saber qué cosa es evidencia del reporte y qué cosa es parte del documento que yo estoy editando nada más. Ok, paso 2. Dice que debemos de borrar lo que es la NVRAM de la computadora. En la práctica viene un apéndice en la parte final donde se nos dice cómo nosotros podemos borrar la NVRAM. Ustedes pueden aquí ejecutar un comando u otro, depende de la versión del sistema operativo que tenga su switch. Van a ejecutar un comando u otro. Ya lo hicieron en la práctica anterior, entonces lo vamos a hacer también de una manera más fácil porque ya es algo que se hizo, ¿no? Entonces, para borrar la configuración de su dispositivo, porque no saben ustedes si alguien utilizó ese dispositivo, si lo tuvieran físicamente y lo quieren dejar limpio, lo pueden hacer también a través de lo que viene siendo el asistente, a través de lo que es la configuración, en lugar de ejecutar el comando. Entonces simplemente le hacen un clic al switch y aquí, si se fijan, viene la opción que ustedes pueden borrar la NVRAM. Simplemente haciéndole un clic a este botón, aquí va a aparecer cómo se ejecuta el comando, ¿no? Yo lo hice a través de este botón. Les recomiendo que también lo hagan ustedes, de esa manera es un poquito más rápido, ¿no? Entonces aquí está cuando yo lo hice, aquí está mi evidencia y aquí abajito está la evidencia que se ejecutó en la consola de interfaz de comando. Esto no lo escribí yo. Al hacer esto, automáticamente esto se escribió solito en la interfaz de línea de comando y con eso se borra la NVRAM del switch. Recuerden que nosotros no ocuparíamos hacer eso porque tenemos un simulador y por lo tanto cuando tomamos el switch no trae información, ¿no? Un dato importante que se me está pasando aquí: el switch que tenemos aquí en este diseño, en esta topología, aquí en la práctica nos dicen cuál es. Están usando el switch 2960. Es importante que manejen este switch para que
las instrucciones les funcionen como viene en la práctica. Si cambian otro switch, puede ser que algunas cosas no funcionen, ¿no? Lo que yo miré en esta práctica, que la práctica traía algunos errores, no todo funciona como dice la práctica, salen resultados un poquito diferentes a pesar de estar usando ese switch, ¿no? Entonces aquí en lo que viene siendo los dispositivos, el switch 2960 es el primero, es el que van a usar ustedes, el 2960 es lo que marca la práctica, pero igual repito, podrían usar cualquier otro, ¿no? Ok. Entonces después de que se borra lo que viene siendo la NVRAM, hay que cambiarle, repito, el nombre del switch, ponerle su apellido, S1 que es el primer switch y el único que tienen, y su apellido. Aquí está ya el procedimiento que yo ejecuté, aquí está la evidencia. Se llamó originalmente switch, después de ejecutar el comando se va a llamar S1 Moraila. Tarea 2 dice verificar la configuración predeterminada de un switch, entra el modo privilegiado, pues escribimos la palabra enable, la evidencia aquí está, ya el switch se llama S1 Moraila, todas sus evidencias tienen que traer desde el inicio, repito, su apellido para saber que es su práctica. Estamos en el segundo nivel. Paso 2, examina la configuración actual del switch. En el segundo nivel ponemos show running config y nos traemos la evidencia de nuestro reporte. Aquí está show running config y me trae lo que es la configuración que se le ha movido a la configuración en ejecución. Básicamente lo único que le hemos cambiado ha sido el nombre, lo único que le he puesto hasta este momento, ¿no? Me va a decir las interfaces que tiene, que va a ser de la 1 a la 24, tiene 24 interfaces Fast Ethernet y tiene 2 interfaces Gigabit Ethernet. Yo aquí lo recorté para que cupieran la pantalla, si no me daría aquí, repito, una lista de 24 interfaces más estas dos. Además tiene una interfaz VLAN 1 que es la que ya trae por default. Dice que esa interfase VLAN no tiene dirección IP, más adelante en otro lado vamos a poner, y esa interfase está apagada. Entonces por default la interfase que tienen los switch siempre se llama VLAN 1. Se recomienda que le pongan otro nombre por cuestiones de seguridad y no trae dirección IP. Si quieren que se comunique con otros dispositivos hay que poner una dirección IP. También por default, repito, las VLAN son para crear como sus redes y por default todos los puertos están metidos en la VLAN 1 para que todos puedan comunicarse. Si no fuera así, no todos se pudieran comunicar, ¿no? Entonces significa que no tienen que ustedes que agregar los puertos a la VLAN 1, que es la que trae por default, porque ya están integrados. Pero si ustedes hacen otra VLAN, que es lo que vamos a hacer en esta práctica, sí tienen que asignar los puertos a la nueva VLAN, o por lo menos los puertos que quieren que se comuniquen a través de esa red local virtual. Si no, no se van a comunicar ninguno de los puertos porque no los han agregado, ¿no? Trae la línea de consola 0 y trae las líneas para acceso remoto de la 04 y de la 5 al 15. Trae entonces 16 líneas para acceso remoto y trae la posibilidad que se le ponga contraseña a esas líneas de acceso, esos accesos remotos, ¿no? Ok, vienen las preguntas que se responden en base a la evidencia que ustedes cargaron de ejecutar el comando show running config. Las preguntas que se nos hacen: ¿cuántas interfaces Fast Ethernet tiene el switch? Ya lo comenté, tiene 24, de la 1 a la 24. ¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene el switch? Tiene 2, la 1 y la 2. ¿Cuál es el rango de valor que se muestra en las líneas BTY del 0 al 4 y del 5 al 15, que son para lo que es el acceso remoto? Ahora dice, examina el contenido actual de la NVRAM, o sea, la configuración de arranque o de inicio que está guardada. Obviamente no hemos guardado nada, así que no va a tener configuración de arranque, está vacío, acabamos de borrar nosotros el dispositivo, ¿no? Entonces yo ejecuté el comando show start to config, aquí está la evidencia y lo que me dice que no está presente la configuración de arranque. ¿Por qué? Porque no hemos guardado ninguna. Recuerden, para guardar la configuración en ejecución a la configuración de arranque hay que ejecutar el comando copy running config start to config. Eso ya lo miramos en una práctica anterior, es algo que ya saben o por lo menos deberían de saber, ¿no? Ok. Dice, ¿por qué el switch emite esta respuesta? Pongan la respuesta que ustedes consideren, lo que yo puse aquí: porque no se ha guardado la configuración y porque nuestra primera tarea fue borrar el contenido de la NVRAM en caso de que tuviera algo, ¿no? El siguiente, examina las características de la interfaz virtual VLAN 1. Para eso ejecutamos un comando que es nuevo,
El comando ya lo conocemos, el comando show, que se ejecuta en el nivel 2. Lo que no conocíamos era el parámetro interfase VLAN 1. Habíamos manejado interfase y una interfase fase Ethernet, pero aquí es VLAN 1. Esto me da un reporte de cómo está configurada actualmente la VLAN 1, ¿ok? Aquí me dice que es la VLAN administrativa y que actualmente está apagada. También la línea de comunicación está apagada. Y me da más información, ¿no? Me da la dirección MAC, etcétera, ¿no? En base a esta evidencia se van a hacer algunas preguntas para que nosotros podamos responder en base a esa evidencia, ¿no? Dice, ¿hay una dirección IP establecida en el switch? No, ya lo hemos visto, comenté hace rato, no tiene una dirección IP en ese momento la interfase VLAN. Más adelante nosotros se la vamos a agregar de acuerdo a la tablita que nos dieron al principio de direcciones. ¿Cuál es la dirección MAC de esta interfaz virtual en el switch? Eso sí viene aquí, lo podemos ver. La dirección MAC es esta de aquí, va a ser el que tenga números decimales y las letras que pueden ir de la A hasta la F es lo máximo, ya que la dirección MAC se da con un valor hexadecimal. Dice, está activa la interfaz, ya lo comentamos que no está activa. Dice down, si estuviera activa diría up. Ok, dice, ahora visualice las propiedades IP de la interfaz. Entonces ponemos el comando otra vez show con su parámetro IP interfase VLAN 1. Ya comentamos que no tiene actualmente una dirección IP asignada. Aquí está el comando que la evidencia que lo ejecuté en el switch 1 Moraila. Puse show IP interfase VLAN 1 y actualmente está apagado y no tenemos una dirección IP. Recuerden que la dirección IP se la vamos a poner más adelante y va a ser de acuerdo a esta tablita que nos dan aquí, ¿no? El switch 1 va a tener una VLAN y no va a ser la 1, va a ser la 99 y su dirección IP va a ser esta, pero todavía no hemos creado esta VLAN y mucho menos le hemos asignado una dirección IP. Regresando a lo que era la interfaz, las propiedades del IP de la interfaz, ya hemos comentado que no tiene una dirección IP establecida todavía. ¿Qué resultado ve? Dice, la VLAN no está apagada y deshabilitada las direcciones IP. Ok, paso 3, muestra la información de Cisco IOS. Dice, examine la siguiente información acerca de la versión generada por el switch. Para ver qué versión del sistema operativo tiene el switch, ejecutamos show version en el segundo nivel y nos traemos la evidencia. Ok, aquí está en el switch 1 Moraila, ejecuto show version y me da toda la información. En base a esta evidencia tengo que responder unas preguntas a continuación. Dice, ¿cuál es la versión de iOS de Cisco que se está ejecutando en el switch? Es la 12.2. Eso, repito, lo responden en base a la información de la evidencia. Le dice, ¿cuál es el nombre del archivo de imagen del sistema? Aquí dice la imagen del sistema, el software C2960, y aquí lo ponen, ¿no? ¿Cuál es la dirección MAC base de ese switch? Igual buscan un número que esté en hexadecimal, de hecho ya lo hemos comentado hace rato, 3 ceros, 1, 1 y termina con A4 de 4. Eso, repito, también lo ven en esta información, ¿no? Ahí lo van a encontrar. Dice paso 4, examine la interfaz fase Ethernet. Para eso va a ser el comando show otra vez en el segundo nivel. Solamente estamos viendo ese comando y diferentes parámetros. Interfase fase Ethernet 018, igual le pueden poner FA 018 y funciona igual, ¿no? Ok, tenemos la evidencia y lo mismo, en base a esa evidencia tenemos que responder las preguntas. ¿La interfaz está activa o desactivada? Está activa. Si miramos que aquí dice UP, significa que está activa. La línea del protocolo también está activa, que hay un cable conectado. ¿Qué haría que una interfaz se active? Normalmente es conectándole el cable o ejecutando el comando no showdown para prenderla. ¿Cuál es la dirección MAC? Igual tenemos que buscar una combinación de números y letras y esa va a ser la dirección MAC o dirección física, también se le conoce. Entonces aquí está, esta es la dirección MAC, termina en 4512 para lo que es el fase Ethernet 018. Aquí está. ¿Cuál es la configuración de velocidad y de duplex de la interfaz? Igual eso lo buscamos aquí
y dice que es 100 megabits por segundo y su configuración es full duplex, que significa que al mismo tiempo puede enviar y recibir 100 megabits tanto de subida como de bajada, o enviar y recibir al mismo tiempo, como lo quieran llamar, ¿no? Paso número 5, examina la información de VLAN. Para eso ponemos el comando show VLAN en el segundo nivel. Recuerda, el comando show es del segundo nivel de exec privilegiado. Entonces aquí la evidencia de que ejecuté show VLAN en el switch 1 Moraila, y en base a esta evidencia tengo que responder unas preguntas. Dice, ¿cuál es el nombre de la VLAN 1? Igual lo miramos aquí, su nombre es default. ¿Qué puertos hay en esta VLAN? Pues vemos que están todos los puertos asignados, como les había comentado hace rato. Aquí están los puertos, están del 1 al 24 referente a lo que es fase Ethernet, y están el gigabit 1 y el gigabit 2. O sea, todos los puertos están asignados a la única VLAN que existe y que siempre va a existir en la switch, que es la VLAN 1. ¿La VLAN 1 está activa? Sí, está activa. ¿Qué tipo de VLAN es la predeterminada? Es una VLAN tipo Ethernet. Entonces aquí tenemos entonces que el status está activa y el tipo de VLAN 1 es Ethernet, que significa que es una Ethernet. Dice paso 6, examine la memoria flash. Ejecuta el comando dir flash o show flash. ¿Por qué nos ponen dos opciones? Porque, repito otra vez, como igual cuando se borró la NVRAM, va a funcionar una o va a funcionar otra dependiendo qué versión del sistema operativo tenga tu dispositivo, o inclusive porque no funcione ninguna de las que vienen aquí, dependiendo. Tendríamos que con el signo de interrogación buscar qué opción es la que está funcionando en este dispositivo, ¿no? Entonces aquí está la opción que se ejecutó en el switch 1 Moraila, que fue dir flash, y me da la información referente a la memoria flash, a lo que viene siendo el archivo donde se almacena la NVRAM, el sistema operativo de este switch. Dice qué archivos o directorios se encuentran. Se encuentra un directorio y se encuentra un archivo, que es el de la imagen del sistema. Ok, directorio RW y un archivo C2960, que repito, que contiene la imagen del sistema, ¿no? Ok, dice que los archivos tienen una extensión como bin, los directorios no tienen una extensión de archivo. Para examinar los archivos de un directorio, ejecute el siguiente comando utilizando el nombre de archivo que se muestra en el resultado del comando anterior. Ok, para ver el contenido de un archivo, dice que hay que poner el comando dir en el segundo nivel y el nombre del archivo que tú quieras visualizar. Aquí solamente tenemos un archivo que es la imagen del sistema. Entonces yo ejecuté el comando, pero me dice que este comando no acepta que se le ponga nada más después de la palabra flash. Solamente acepta dir flash y un enter. Esto es lo que le puedes poner. Por lo tanto, ese comando pues no me presentó nada, ¿no? Dice, ¿cuál es el nombre del archivo de imagen del iOS de Cisco? Lo copiamos y lo pegamos. Es el único archivo que había, ¿no? Ahí estaba el nombre del archivo. Paso 7, examina el archivo de configuración de inicio. No hemos grabado todavía el archivo de configuración y ejecución hacia el de inicio, así que por lo tanto va a estar vacío o no va a estar, mejor dicho, ¿no? Ejecuto entonces show start to config y me dice nuevamente que no está presente porque no se ha pasado esta configuración de ejecución. El running config no se ha metido dentro del start to config, por lo tanto no existe, no está vacío. ¿Por qué aparece este mensaje? Por lo que les acabo de comentar ahorita, ¿no? No lo hemos guardado. Dice, haga una modificación en la configuración del switch y guárdela. Ya hicimos una configuración, recuerda, le cambiamos el nombre al dispositivo. Por lo tanto aquí ya le puse, ya lo hicimos. Ahora vamos a copiar esa configuración que tenemos de ejecución y pasarla a la configuración de arranque o de inicio. Copy running config, start to config. Aquí está la evidencia que ejecuté el comando. Simplemente lo hace, me dice ok cuando finaliza y es todo. Ahora vamos a mostrar ahora sí el contenido de la NVRAM, que es donde está
el archivo de configuración de arranque o de inicio. Pongo en el switch 1 Moraila show start to config y me va a dar todo el contenido de ese archivo, que era lo que estaba en ejecución, ahora se pasó al arranque. ¿Para qué sirve eso? Por si tú apagas tu dispositivo, no pierdes la configuración, se pasó, se guardó en la memoria NVRAM del dispositivo. Ok, me da la versión del sistema operativo, lo mismo que me daba el archivo de ejecución. Ok, aquí me hizo una pregunta. Dice, la configuración actual se ha escrito en la NVRAM. Sí. Tarea 3. Crea una configuración básica en el switch. Asigna un nombre al switch. Ya lo habíamos hecho. Aquí está la evidencia. El comando fue hostname S1 Moraila. Ahí está. Del primer nivel nos pasamos al segundo. Del segundo al tercero. En el tercero ponemos hostname Moraila. Establezca la contraseña de acceso. Aquí en la práctica me da una contraseña, yo la cambié por 123 para no batallar tanto. Les recomiendo que ustedes pongan su propia contraseña, no me copien el 123, pongan otra, por favor. Entonces ejecutamos estos comandos en el tercer nivel para poner la contraseña. Contraseña a la línea de consola, contraseña al acceso remoto y lo activamos con la palabra login. Entonces aquí está la evidencia que se ejecutaron en el tercer nivel. Quiere decir que la próxima vez que yo reinicie el dispositivo me va a pedir la contraseña, ¿no? Dice, ¿para qué se requiere el comando login? Para que se active la petición de la contraseña. Paso 3. Configure las contraseñas del modo de comando. Dice, establezca la contraseña secreta de enable como 123. Ok, vamos a ponerle contraseña al segundo nivel. Entonces en el segundo nivel vamos a poner esta contraseña. Nos pasamos al tercer nivel y ahí ponemos enable secret 123 y eso le está poniendo contraseña al nivel exec privilegiado. Al segundo nivel se le puso la contraseña de 123. Entonces todas las contraseñas que tiene este dispositivo son 123, tanto para el de consola, para el de acceso remoto y para el de exec privilegiado o segundo nivel. Paso 4. Configure la dirección de la capa 3 del switch, o sea, la dirección IP. Recuerden, la capa 3 se refiere a direcciones IP, según el modelo OSI. Y los dispositivos que trabajan en la capa 3, recuerden, son los routers. Ok, dice, antes de poder administrar el switch 1 Moraila en forma remota desde la PC1, necesita asignar un IP al switch. La configuración predeterminada del switch es la que la administración de este sea, la configuración predeterminada del switch es que la administración de este sea controlada a través de la VLAN 1. Dice, a fines administrativos utilizaremos la VLAN 99, pero igual pueden usar la que ustedes gusten, el número que ustedes gusten y el nombre que ustedes gusten. Se le puede poner nombre también a una VLAN, no nada más un número, ¿no? Aquí simplemente se le va a asignar un número. Entonces se recomienda que no dejen las computadoras dentro de la VLAN 1, que es la que trae por default, y creen ustedes su propio VLAN, tanto con número como con nombre. Aunque en esta práctica, como es una introducción a las redes virtuales, no se movió mucho lo que es la VLAN, pero se va a seguir viendo en las prácticas que siguen. Ok, dice, en primer lugar vamos a crear la VLAN 99 en el switch. Entonces todo lo que tenemos que hacer en el tercer nivel, simplemente ponemos VLAN 99 y con eso se va a crear. Luego dice configurar la dirección IP en el switch con la 172.17.99.11 y con la máscara de clase C. Entonces en el tercer nivel vamos a poner interfase. La interfase que queremos manipular es la VLAN 99. Si se fijan acá le pusimos con espacio, que le está poniendo pegada. Y estamos asignando a esa interfase. Con esto simplemente entramos a la VLAN 99. Le decimos que le vamos a poner una dirección IP y una máscara. Y la activamos, la prendemos y nos salimos del tercer nivel. Ok, ejecutamos esos comandos en el tercer nivel. Aquí están ejecutados. Se crea la VLAN 99. Nos salimos de lo que es la configuración de la VLAN. Si se fija, cuando pusimos VLAN 99, el símbolo del sistema
del tercer nivel cambió a config-VLAN. Este símbolo del sistema no lo habíamos visto. Me salgo de él y entro al modo de interfase ahora. Si se fijan, se fue a config-if porque va a configurar la interfase 99 y ponemos lo que les comenté hace rato, la dirección IP, y la prendemos. Ok, nos dice que se prendió esa interfase, la VLAN 99. Dice aquí, la interfaz se encuentra desactivada actualmente debido a que no se asignaron puertos del switch. Este es un error que nos marca la práctica, dice que está desactivada, pero como podemos ver nosotros en la evidencia, cuando se hicieron esos cambios, se activó. ¿Por qué? Porque aquí le pusimos que no estuviera apagada, o sea, lo contrario, que estuviera prendida. Entonces aquí hay un error en la evidencia de la práctica. Esto viene dentro de la práctica y lo dejé yo, pero es un error, ¿no? Y se asignen todos los puertos de usuario a la VLAN 99. Para asignar los puertos de usuario, en el tercer nivel vamos a poner interfase, este comando, range, y el rango de puertos que yo quiero, los puedo agregar de uno por uno o los puedo agregar todos. En este caso, con la palabra range estoy poniendo del 01 al 024 dentro de la VLAN 99. No estoy incluyendo aquí a lo que es los gigabit Ethernet 1 y 2, solamente a los fast Ethernet del 1 al 24. Después les digo qué tipo de conexión va a ir en ese tipo de puertos con lo que es Switch Port Access. Esos puertos son para que se pueda accesar al dispositivo a través de la VLAN 99. Entonces, repito, esos puertos son para que se puedan ser accesada el switch a través de esos puertos. Y me salgo. Entonces aquí está la evidencia de que ejecuté en el switch 1 Moraila esos comandos. Y me dice que se agregaron y que la VLAN 99 está prendida. Paso 5, establezca la puerta de enlace predeterminada del switch, que repito, no se ocupa porque no tenemos ningún router, pero bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Para eso tenemos que poner la dirección IP que nos dieron la tablita y ponemos el comando en el tercer nivel, IP default gateway, y la dirección IP que nos dieron. Entonces aquí está la evidencia de que estamos poniendo la puerta de enlace predeterminada al switch si este estuviera conectado a un router, que repito, no está conectado a ningún router. Así que esto básicamente es para saber cómo ponerlo, aunque en esta práctica está de más porque no lo estamos usando, pero para saber cómo ponerle la puerta de enlace predeterminada al switch. Paso 6, verifique la configuración de las LAN de administración. Para eso le ponemos en el segundo nivel show interfase VLAN 99. Aquí está la evidencia que ejecuté el comando y me da toda la información referente a la VLAN 99, su dirección MAC, etc. Y en base a esta evidencia, pues se nos van a hacer unas preguntas y con las podemos responder, ¿no? ¿Cuál es el ancho de banda de esta interfaz? Si buscamos esa información, no la presenta, pero su ancho de banda va a ser la velocidad de la suma de los puertos que estén o que pertenezcan a esa VLAN, ¿no? Tiene aquí 24 puertos y cada puerto es de 100 megabits. Entonces la suma de todas esas velocidades es el ancho de banda que tiene ese switch de manera independiente, ya que en sí es un switch de máximo 1 gigabit de velocidad. ¿Cuáles son los estados de la VLAN? La VLAN 99 está activa. Recuerden, si en la evidencia dice up, significa que está activa. Si dice down, significa que está desactivada, que está apagada, que está prendida o que está apagada. Up prendida, down apagada. Ok, ¿cuál es la estrategia para formar el protocolo de línea? Está activo también, ahí lo miramos, tanto la VLAN como su protocolo. ¿Cuál es la estrategia para formar las colas? ¿A qué se refiere esto? A cómo le llegue la información al dispositivo, cómo lo va a procesar. Esa información la podemos encontrar también en esta evidencia y está... déjenme ver. Aquí está. Ok. La estrategia es
se llama FIFO. Los primeros en entrar van a ser los primeros en salir. Los primeros paquetes que llegan van a ser los primeros paquetes que se van. Entonces esa es la estrategia que tiene. ¿Cuál es la estrategia? Para formar las colas de la información, los datos, los paquetes que le llegan. Los primeros que llegan son los primeros que se van. FIFO. Paso 7. Configura la dirección IP y la puerta de enlace predeterminada para la PC1. Ok, nos vamos a ir aquí ya, no al switch, sino a la computadora PC1 Moraila, y vamos a poner esa información, ¿no? Ya lo saben, ya lo hicimos en la práctica anterior. Se van a la computadora, a la pestaña de Stop, a lo que es IP configuración, y en IP configuración ponen la dirección IP que se nos dio en la tablita, que es la misma que está aquí arriba, ¿no? Ponemos la dirección IP 162.17.99.21. Se van a dar ustedes cuenta que cuando presionen el tabulador o se salten a este segundo renglón, la máscara que les va a poner va a ser 255.255.00. ¿Por qué les pone eso? Por favor, porque repito, esta dirección IP es una dirección clase B, entonces por favor la detecta y te pone 255 y 2 ceros. Pero ustedes hay que borrarle el cero y ponerle 255 porque si no lo está pidiendo la práctica, ¿no? Pero aquí hay ese errorcito en la práctica, que esta es una clase B y la están manejando como una clase C. Y la puerta de enlace, que no la ocupamos, pero están poniendo en la práctica, la ponemos, ¿no? Ok, paso 8, verifique la conectividad. Hacer ping a la dirección IP del switch, la 172.17.99.11 desde la PC1 para ver si hay conectividad. Entonces otra vez nos vamos a lo que es la computadora de stock, pero seleccionamos lo que es el command prompt y ahí ejecutamos el ping y nos va a decir 4 paquetes enviados y 4 recibidos. La primera vez que yo lo ejecuté, un paquete se perdió. Por lo regular puede ser así porque todavía no se establece la comunicación o no tiene el switch registrada la dirección y se tarda un poquito más en encontrar el dispositivo. Pero si ustedes lo vuelven a ejecutar, eso va a ser más rápido, va a ser menos tiempo y no va a fallar ningún paquete, ¿no? Entonces casi siempre cuando hagan un ping por primera vez, puede que el primer paquete se tarde más o inclusive que se pierda, ¿no? Pero si lo vuelven a intentar, puede que funcione si no hay ningún problema en cuanto a la conexión. Ok, pregunta, ¿tuvo éxito el ping? Sí, no hubo ningún problema. Paso 9, configure la velocidad del puerto y la configuración duplex para una interfaz Fast Ethernet. Ok, entonces en el tercer nivel vamos a modificar la velocidad a 100 megabits y la configuración a full duplex. Por default, una tarjeta Fast Ethernet tiene velocidad de 100 megabits y tiene una comunicación full duplex, que significa, repito, envía 100 megabits máximo y al mismo tiempo puede estar recibiendo 100 megabits máximo. Entonces, si nosotros hacemos esta configuración, van a provocar, cuando ustedes lo hagan, tienen que tener aquí, prestar atención de que después de que ustedes hagan eso, probablemente su comunicación deje de funcionar cuando hagan esto. Entonces, aquí está la evidencia de que se hizo el comando, se ejecutó, no hubo ningún problema. Si se fijan ustedes, después de que se ejecutó el comando, la interfaz se apagó. Por lo tanto, si yo hago un ping, no va a funcionar. Entonces es importante que ustedes entren y prendan esa interfaz porque, repito, después de hacer eso se va a apagar y se va a perder la comunicación. Entonces es importante que ustedes entren a lo que viene siendo la interfaz del switch. Se van a la interfaz 18 y que aquí verifiquen que estos tres estén prendidos, estas palomitas estén en esta posición, ya que si no están en esta posición no va a funcionar, ¿no? Después de que hagan esto ustedes, se va a restablecer la comunicación y van a poder continuar haciendo bien su práctica. Si no hacen eso, de ahí en adelante su práctica les va a empezar a marcar error porque está apagado el puerto 18, ¿no? Ok. Aquí no es la información que nos dice aquí, que el protocolo se va a desactivar temporalmente, pero por si no se vuelve a activar, ustedes activenlo como les mencioné. Ok, después dice verifique las nuevas configuraciones de duplex y de la velocidad de la interfaz Fast Ethernet. Entonces ejecutamos el comando show interfaz Fast Ethernet 018, lo podemos abrir como FA018 en el segundo nivel para ver
que la velocidad se cambió a como nosotros mencionamos, full duplex y a 100 megabits por segundo, ¿no? Entonces ahí está. Paso 10, guarde la configuración. Y con esto se ha completado la configuración básica del switch. Entonces copy, running config, start to config, y todo lo que le movimos se guarda hacia la configuración de arranque o de inicio del dispositivo. Ahí está la evidencia que se hizo. Paso 11, examine el archivo de configuración de inicio para verificar que esto se guardó. Ahí está la ejecución del comando y la evidencia que me presenta, ¿no? Dice, todos los cambios realizados están grabados en el archivo. Sí. Tarea número 4. Administrar la tabla de direcciones MAC. Dice, anote las direcciones MAC de los hosts. Ok, para eso vamos a ejecutar en la consola de comandos el simulador, el comando ipconfig /al. Y eso me da la información referente al TCP /IP. Entonces lo ejecutamos en la computadora número 1 y la dirección física viene siendo la dirección MAC. Es 0040 y termina en 940B. Para la PC1 y para la PC2 la 003 y 4AC7. Esas dos direcciones las anotamos aquí en la evidencia y ponemos la evidencia también, mejor dicho, en el reporte. Paso 2, determine las direcciones MAC que el switch ha aprendido. Si no le hemos hecho un pin, y recuerden que, el puerto fase Ethernet 18 se apagó, no va a tener ninguna dirección, y eso es lo que va a pasar en la práctica. Si quieren que la tabla de direcciones MAC que el switch ha aprendido tenga algún valor, tienen que hacer un ping. Yo en mi caso no hice ningún ping, por lo tanto todo me salió en 0, ¿no? ¿Qué significa esto? Hace rato les comenté que cuando uno realiza un ping por primera vez a un sitio nuevo, se va a tardar más de lo común, y si lo vuelve a hacer va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque el switch o el router van creando una tabla de direcciones para saber dónde localizar cada equipo dentro de la red, ya sea local o la red de área amplia, ¿no? Para hacer más rápido su proceso. Entonces, si yo hago un pin, automáticamente el dispositivo guarda esa dirección MAC por si más adelante la vuelve a ocupar, ¿no? Si es un switch y si es un router, pues guarda la dirección IP, ¿no? Ok, aquí entonces tengo la evidencia de que ejecuté ese comando en mi dispositivo switch 1 Moraila, show MAC address table, y me dice que no hay nada. ¿Por qué? Porque después de que se apagó el puerto 18 yo no hice ningún pin, por lo tanto, ¿cuántas direcciones dinámicas hay? No hay ninguna. Dinámica significa que automáticamente solito las aprendió, y estática significa que yo se las asigné, las guardé y le dije, quiero que te aprendas estas direcciones. ¿Cuántas direcciones MAC hay en total? No hay nada. No hay ni dinámicas ni estáticas. Y las direcciones MAC dinámicas concuerdan con la dirección MAC de la PC1. Pues no, porque no hay. Repito, para que esto pareciera, tendría que haber yo hecho un pin de la máquina 1 al puerto 18, que ya lo habíamos hecho, pero recuerden que el puerto se apagó y con eso se perdió la información de la tabla. Paso 3, enumere las opciones show MAC address table. Entonces ponemos en el segundo nivel show MAC address table y el signo de interrogación para que me diga qué posibles parámetros puede llevar ese comando. Entonces aquí tenemos, me dice que después de la palabra table puedo llevar la palabra dynamic y me va a decir cuáles son direcciones dinámicas. Puede llevar la palabra interfase y un tipo de interfase, y puede llevar la palabra static y me va a decir cuáles direcciones son estáticas. Entonces esas son las, y el enter también se le puede dar. Esas son las 4 opciones que puede tener la dirección, el comando show MAC address table. ¿Cuántas opciones hay disponibles para el comando show MAC address table? Hay 4, como lo vimos en la evidencia. Y se muestra solamente las direcciones MAC de la tabla que se aprendieron de forma dinámica. Para eso ejecutamos el comando show MAC address table address dynamic. Si se fijan ustedes en este comando tiene un error. ¿Por qué? Porque después de table puede ir la palabra dynamic interfaces static, pero no puede ir la palabra address. Así que si yo pongo esto me marca un error, porque este comando, por lo menos esta versión del sistema operativo que tiene este dispositivo, no permite que yo le ponga la palabra address después de table. Yo puse ese comando así, obviamente me marca el error, obviamente. Entonces
Pongo el comando y me dice que aquí, donde empieza este comando, no reconoce qué significa. Porque repito, ya lo hemos visto en la evidencia que aquí no puede ir más que 4 cosas, las que comenté en el inciso anterior, ¿no? Entonces, ahí está. Si yo le pongo show MAC address table dynamic sin la palabra address, me presenta la lista de aquellas direcciones MAC que se ha aprendido de manera dinámica. Lo repito, como no he hecho ping, pues no se ha aprendido ninguna, ¿no? Así que eso está vacío. ¿Cuántas direcciones dinámicas hay? 0. Visualiza la entrada de la dirección MAC para la PC1. Para eso utilizamos el comando show MAC address table. Otra vez viene la palabra address y recuerden que no puede ir esta palabra aquí, según lo vimos nosotros con este comando. Por lo tanto, este comando también va a marcar error. Aquí debemos de poner la dirección MAC de la PC1. Entonces aquí está, yo ya copié la dirección MAC de la PC1 que tenía guardada. Voy a poner este comando que obviamente va a marcar un error porque, repito, no permite que se ponga esta palabra aquí. Entonces se ejecuta el comando y nuevamente me marca, yo de hecho le quité la palabra address, le puse dynamic y le puse la dirección, pero me dice que después de dynamic no puede ir una dirección. Entonces lo único que puede ir después de dynamic es un enter. Consulté aquí la ayuda, me dice que puede ir después de dynamic, es un enter, no le puedes poner una dirección MAC. Entonces ahí se ejecutó, ahí está la evidencia. Paso 4, limpia la tabla de direcciones MAC. No tenemos ninguna guardada, pero para limpiarla dice hay que poner clear MAC address table dynamic. Entonces se ejecuta el comando. Aquí este sí no va a marcar error porque la palabra dynamic es válida, aunque aquí tiene una nueva palabra que es clear, ¿no? Que no lo habíamos estado viendo. Entonces el comando es clear MAC address table dynamic. Se ejecuta, verificamos la tabla nuevamente con el comando show y dice que no hay nada. No había nada ya de todos modos, pero si hubiera habido alguna dirección la hubiera borrado, ¿no? Ok, la pregunta decía entonces, ¿cuántas direcciones MAC estáticas hay? No hay ninguna estática tampoco, ni tampoco hay dinámica. Ok, continuando. Paso 6. Examine nuevamente la tabla de direcciones MAC. Hay muchas posibilidades de que una aplicación activa en su PC haya enviado una trama desde la tarjeta de red hacia el switch 1 mobile en este caso, ¿no? Para ver si ya hubo un cambio en la tabla de direcciones MAC, pongo otra vez show MAC address table. No me va a poner nada, ¿por qué? Porque recuerden que estamos en un simulador y no es lo mismo que una computadora. Cuando estamos en una computadora, las aplicaciones que tenemos en la computadora, el correo, el programa de mensajería, el internet, están enviando constantemente comunicación hacia el dispositivo y se va agregando la dirección MAC de la tarjeta red, pero como aquí estamos en un simulador, pues eso realmente no está pasando, ¿no? Pero si yo borrara mi tabla de direcciones de mi dispositivo, ya sea de mi router o de mi switch, casi inmediatamente iba a volver a adquirir otra. ¿Por qué? Porque la computadora, aunque yo no lo esté haciendo, automáticamente se va a estar comunicando a través de la red, ¿no? Pero repito, con el simulador no sucede eso. ¿Cuántas direcciones dinámicas hay? Hay 0. Dice, ¿por qué cambió esto desde la última visualización? Pues realmente pues no cambió, ¿no? Repito, por esa característica que estamos nosotros con un simulador. Ok, dice, si el switch 1 mobile aún no ha reaprendido la dirección MAC para la PC1, hago un ping de la dirección VLAN del switch desde la PC1. Ok, lo que ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? Entonces repite el ping y ahora sí, ese ping va a provocar que esa dirección MAC se guarde en la tabla de direcciones MAC, obviamente. Entonces volví a ejecutar el comando ping y se configura una dirección MAC estática para especificar a qué puerto se puede conectar un host. Una posibilidad es crear una asignación estática de la dirección MAC al host de un puerto. Ahí automáticamente ya de manera dinámica adquirió la dirección MAC de la PC1. Dice, la dirección MAC de la PC1 que está aquí se utiliza solo como ejemplo. Debe utilizar la dirección MAC de su PC1 que es distinta a la de este ejemplo. Entonces aquí tienen que poner ustedes la dirección MAC que tengan ustedes en su dispositivo. Puede que sea la misma que a mí me salió, pero si no, pues ustedes aquí deben llevar la dirección MAC de la PC1 de su práctica, no esta que estoy poniendo aquí, a menos que dé la casualidad que sea la misma, ¿no?
Entonces aquí tenemos, estamos asignando una dirección MAC de manera estática. Repito, ya le he adquirido el dispositivo de manera dinámica, pero ahora nosotros la vamos a asignar de manera estática. Y aquí les quiero comentar que probablemente ese detalle les provoque errores más adelante cuando se quiere activar lo que es la seguridad de la VLAN 99. ¿Por qué? Porque tiene asignada una dirección MAC. Para poder manipular la seguridad no tiene que haber ninguna dirección MAC, ni estática ni dinámica. Y las estáticas se borran con el tiempo, perdón, las dinámicas, pero las estáticas no, a menos que tú las borres, no. Entonces aquí, si les marco un error cuando están haciendo la práctica, cuando quieran poner lo que es la seguridad, se debe a que esta línea que se ejecutó aquí guardó esa dirección estática en la VLAN 99 y no les va a dejar activar lo que es la seguridad. Entonces yo les recomiendo que cuando vean este paso, antes de ejecutarlo, guarden la dirección, guarden su configuración por si más adelante quieren cancelar este comando. Si no, también más adelante viene el procedimiento de cómo borran una dirección MAC estática de una interfase, ¿no? Pero la cosa es que para que se active la seguridad no tiene que haber ni dirección MAC estática ni dinámica en la interfaz, porque si no, no se va a dejar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Entonces aquí está la evidencia que yo ejecuté en el tercer nivel, la asignación de una dirección MAC estática a la interfase de la VLAN 99. A la VLAN 99 y a la interfase específica a la 018. Entonces la 018 va a tener guardada o va a estar recordando la dirección estática de la PC1 y eso nos va a dar problemas con lo que es la configuración de la seguridad. Paso 8, verifique los resultados. Entonces le pongo otra vez al switch 1 Moraila Show MAC Address Table y me va a decir que tiene en la VLAN 1, en el puerto 18, una dirección tipo estática guardada, que es la de la PC1. ¿Cuántas direcciones MAC hay? En total hay 1. ¿Cuántas estáticas hay? Hay 1. Dice paso 9, elimine la entrada de la MAC estática. Entonces aquí le estamos eliminando. Entonces aquí está el comando para eliminarla. Si este comando no lo ejecutan o se les olvida, se lo brincan, repito, la seguridad no les va a funcionar, ¿no? Entonces en el tercer nivel ponemos no MAC address estable, lo mismo que pusimos hace rato, pero antepone la palabra no. Con eso le va a eliminar. Si este comando no lo hacemos, lo que le va a seguir la práctica no les va a funcionar. Puede que les diga que no les marque error, pero realmente no va a ser lo que tenga que, lo que es lo correcto, ¿no? Dice que me perdí. Paso de verifique los resultados. Show MAC address estable. Estamos viendo otra vez la tabla de direcciones MAC y ya tenemos que no hay ninguna dirección MAC. Se borró. Dice cuántas direcciones MAC estáticas hay en total. 0. Tarea 5. Configura la seguridad del puerto. Aquí entra lo que viene siendo lo que es la seguridad. Dice para esta tarea es necesario el segundo host, la segunda computadora establezca la dirección IP de la PC2. Entonces ahí nos dice la dirección IP que le vamos a poner a la computadora número 2. Entonces a la computadora 2 le ponemos la 32. Recuerden cuando se pasen a la máscara, les va a poner una máscara clase B. Y ustedes borran el 0 y le ponen 255 y la puerta de enlace que no se usa, la ponemos pero no se usa, ¿no? Ahí está. Paso 2, verifique la conectividad. Verifique que la PC1 y el switch estén correctamente configurados. Recuerden que movimos esta configuración de la PC2 hasta ese momento sigue estando sin conexión con el switch. El cable no lo hemos movido. El cable sigue estando en la PC1. Así que la PC1 tiene comunicación con el switch, pero obviamente la PC2, aunque tenga dirección IP, pues no tiene comunicación porque no tiene cable, ¿no? Ok. Entonces, continuando, la evidencia del pin de la PC1 al switch. Sigue habiendo comunicación, no hay ningún problema.
En ese momento la dirección MAC se guardó automáticamente otra vez, aunque ya habíamos borrado estática, pero de manera dinámica se agregó una tabla. ¿El pin tuvo éxito? Sí. Si la respuesta es no, resuelve el problema. No, no tuvimos problema. Paso 3, copia las direcciones MAC del host. Entonces la dirección MAC de la PC1 y la PC2, las de mis computadoras son estas, voy a poner las suyas. Ya las habíamos anotado en la tarea 4, paso 1, me las volví a traer para acá, en la evidencia. Paso 4, determine qué direcciones MAC ha aprendido el switch. Ok, la ha aprendido de manera dinámica ahora gracias al último pin que hice. La dirección MAC de la computadora número 1 está conectado al puerto 18 y la aprendió de manera dinámica. Hace rato la había aprendido de manera estática porque así se lo dijimos, pero ahora con el hecho de hacerle pin la aprendió. ¿Cuántas direcciones dinámicas hay? 1. La entrada de la dirección MAC concuerda con la dirección MAC de la PC1. Sí, es la misma. Paso 5. Enumera las opciones de seguridad del puerto. Para eso, en el tercer nivel vamos a poner que queremos entrar a la que es la interfaz 018 y le preguntamos qué seguridad tiene ese puerto y la activamos. Entonces aquí pasamos al tercer nivel y le pregunto los parámetros que puede tener la configuración de la seguridad del puerto. Ok, viene siendo el tiempo por dirección MAC que se conecte, el número máximo de direcciones MAC que se pueden conectar a ese puerto. ¿Qué significa esto? Que si tú le pones el cable de una computadora al puerto 18, se puede conectar, y luego le quitas la máquina 1 y pones la 2, se puede conectar, a menos que tú limites cuántas direcciones MAC puede aprender ese puerto. Si tú dices que solamente puede aprender una dirección MAC, pues solamente una, aunque tú quites el cable, cuando pongas otro cable, no la va a aceptar porque ya se aprendió una dirección MAC, ¿no? Entonces tú puedes limitar cuántas computadoras le puedes conectar a un solo puerto, obviamente cambiando los cables con esa seguridad. Y en caso de violación, ¿qué es lo que va a hacer con ese puerto? Son los parámetros que se le pueden cambiar al switch port seguridad. Y el último paso era prenderlo, pero si se fijan no me dejó prenderlo. ¿Por qué? Porque me dice que hay una dirección dinámica a ese puerto. Les comenté, si tiene una dirección dinámica o estática no se puede, antes tengo que borrarla. Entonces yo intenté prenderlos, pero aquí me marcó yo no lo veo como, bueno, sí está como un error. Aquí dice que el comando fue rechazado. ¿Por qué? Porque hay una dirección MAC dinámica almacenada en ese puerto 18. Entonces, si no tenemos cuidado en este detalle, los demás comandos no van a funcionar, ¿eh? Entonces, antes de hacer esto, tenemos que nosotros borrar la tabla de direcciones MAC, borrar la dirección MAC con el comando que miramos anteriormente, ¿no? No MAC address table, estático, dynamic, y lo borramos. Porque repito, si no, no va a funcionar el comando, ¿no? Ok, paso número 6 dice configurar la seguridad del puerto en un puerto de acceso. Ok, vamos a configurar la seguridad en el puerto 18, que es el que está conectado a la computadora. Entonces ejecutamos el comando switch port y le decimos que es para acceso de computadoras. Ese puerto va a ser. Entramos a lo que es el comando de seguridad, activamos lo que es la seguridad del puerto, que repito, si no hemos quitado la dirección MAC, esto no lo va a hacer válido. Pues acá está ya la evidencia, ¿no? Vamos a ver cómo nos reportó la evidencia. Entonces entramos, repito, al comando switch port con el modo de acceso. Es un puerto para que se conecten computadoras a través de él. Antes de esto, recuerden que debemos estar en lo que es el puerto 18. Tenemos que estar lo que es en el puerto 18. Ok, aquí nuevamente
quisimos prender la seguridad, pero el comando fue rechazado. ¿Por qué? Porque tiene una dirección estática. Me dice que aquí ya adquirió una dirección estática. ¿Cómo? No lo sé, pero tiene una dirección estática y la tendríamos que borrar, ¿no? Dice switch port seguridad máximo 2. Estamos diciendo que solamente se pueden conectar 2 computadoras al puerto 18. ¿Qué significa entonces? Que yo puedo llegar y conectar mi computadora al switch puerto 18 y va a poderse comunicar, y luego la desconecto y llega otra persona y conecta otra computadora. Puede ser. Si llega otra persona con otra computadora, ya no lo va a aceptar porque máximo puede haber 2 direcciones MAC aprendidas en ese puerto. Luego me dice que las direcciones MAC las va a tomar de manera dinámica, que las va a adquirir. Yo no tengo que dárselas, simplemente con el hecho de conectarle un cable y ese cable esté en una computadora conectada, va a tomar la dirección MAC y se la va a aprender, ¿no? Yo se la podría poner directamente si lo que este puerto solamente acepta esta dirección MAC y no acepta ninguna otra, sin que yo directamente lo conecte. Pero obviamente si son muchas máquinas, a lo mejor es que él los aprenda, ¿no? Ok, ¿qué va a ser referente a la violación? Y en caso de que una violación, se va a proteger. No le estamos diciendo qué va a ser y en qué tipo de protección va a ser, ¿no? Ok, con eso termina la configuración, pero básicamente un punto muy importante que no funcionó es que la seguridad del puerto no se pudo prender. Se hizo la configuración, pero no se prendió, no está activada todavía. Verifique los resultados. Entonces aquí ya tenemos el Show Port Security en el switch 1 Moraila y me dice que la interfaz está en modo seguro, pero el detalle está aquí que la seguridad del puerto está deshabilitada. El puerto está apagado y me da la información. Solamente pueden guardarse 2 direcciones MAC. Y dice cuántas direcciones seguras se permite el puerto 18, solamente 2. ¿Qué medida de seguridad debe tomarse para este puerto? Nos falta indicar cómo actuar en caso de violación de la seguridad. ¿Qué hacer? Si se conecta a una tercera máquina, ¿qué va a hacer ese puerto? Eso no se lo hemos dicho. Y nos falta también obviamente prenderlo. Entonces algo importante que falta es que eso se prenda, y no lo podemos prender mientras no le quitemos la dirección MAC, ya sea estática o dinámica, que tenga guardada. Ok, examina el archivo de configuración. Examina el archivo de configuración activo. Ok, ejecutamos el archivo de show running config para ver el archivo de configuración en ejecución o el activo. Y me da lo referente otra vez a la información que toda la configuración que hemos movido, ¿no? Se pueden conectar al máximo de computador, la dirección MAC la va a tomar automáticamente y está protegido en caso de una violación. Se conectan más de 2 computadoras. Y la otra información que ya hemos estado viendo, ¿no? Ok, hay afirmaciones enumeradas que reflejan directamente la implementación de seguridad de la configuración en ejecución. Sí. Entonces, para poder prender en este caso la seguridad, tuve que aplicar el comando no MAC address table static y el número que tenía esa interfase. No sé qué pasó aquí, pero tenía una dirección MAC que no era ni de la PC1 ni de la PC2. Era esta que estoy viendo aquí. Me hizo batallar un poquito la práctica, repito, porque no sé de dónde tomó esta dirección MAC y se quedó guardada en la interfase 18 y no lo podía aprender, ¿no? Entonces tuve que ver la información de seguridad referente al puerto 18 y ya me dijo que esta dirección la tenía guardada, la dirección MAC. Entonces se la borré con este comando y volví a ejecutar el show port seguridad para que se prendiera la seguridad de ese puerto, ¿no? Paso 9. Modifique la configuración de seguridad del puerto. Ok, ¿qué es lo que le estamos modificando la seguridad del puerto? Es el comando switch port
Por security, máximo uno, solamente se va a poder conectar a máximo una computadora a ese puerto, se va a poder dos, solamente una. Y le estamos diciendo que en caso de violación, que si se conecta una computadora más, desconecto el cable que está ahí, pongo el cable de otra computadora, automáticamente el puerto se apague. Ok, aquí está la evidencia de ejecución de ese comando. Ok, en la interfase FA018 le apliqué estas medidas de seguridad. Ok, paso 10, verifique los resultados. Aquí vemos los resultados. Switch Port Security, ya me dice el puerto 18. Máximas direcciones MAC 1, actualmente tiene 1 y violaciones tiene 0 y está protegido. Las configuraciones de seguridad de los puertos reflejan la modificación del paso 9. Sí, dice haga ping de la dirección VLAN 99 desde la PC1. Ok, entonces va a funcionar todavía. Repito, de hecho la máquina 2 todavía no está conectada. Es la dirección MAC que tiene guardada actualmente, es la dirección MAC de la PC1. Ok, aquí miramos el comando de ejecución. Dice paso 11, introduzca un host no autorizado. ¿Cómo introducir un host no autorizado? Para eso dice desconecte la PC1 y conecte la PC2 al puerto fase kernel 018 y haga ping a la dirección del switch, ¿no? Entonces se mueve el cable hacia la computadora de la 1, lo pasamos a la computadora 2 y va a tratar de hacer comunicación. El foquito se va a poner en verde, automáticamente se va a volver a apagar por entra la media de seguridad que ya tiene una edición activada. Al detectar que se quiso conectar a otra computadora, el puerto se apaga, ¿no? Entonces hacemos ping de la computadora 2 al switch y no se va a hacer, ¿no? Porque está bloqueado, solamente puede conectarse la máquina 1 a ese puerto porque fue la primera que se conectó. Automáticamente aprendió esa dirección MAC y con esa se va a quedar a menos que la borremos, ¿no? Dice paso 12, muestra la información sobre la configuración del puerto. Ok, el puerto 18 se encuentra apagado. ¿Cuál es el estado de la interfaz? Apagado. ¿Cuál es el protocolo de línea? Apagado. Reactive el puerto. Ok, en el tercer nivel ejecutamos el no shutdown al puerto 18 y se activa. Entonces esta es la evidencia de que se vuelve a prender el puerto, ¿no? Pero si lo prendemos y sigue conectada la máquina 2, automáticamente lo va a volver a apagar, ¿no? Y con eso concluye la práctica número 4, que viene siendo la número 9 del programa. Está un poquito larga y tediosa. Bye.